La Comisión de Seguridad Pública de Héroes, conocida como una organización dedicada a la aplicación y gestión de la ley en las interacciones entre héroes y la sociedad en su conjunto, y de igual manera también investigar los casos de criminalidad más peligrosos. La comisión estaba encabezada por un comité sin héroes para mejorar el equilibrio de la influencia entre los héroes y los miembros regulares de la sociedad. La comisión era, entre otras cosas, una organización de investigación criminal y responsable de muchos asuntos relacionados con los héroes, incluido el examen de licencia provisional de héroe, el cual se realiza semestralmente en junio y septiembre. Las licencias de héroe son otorgadas por la comisión a quienes aprueban dicho examen. La comisión trabajaba en estrecha colaboración con la policía para coordinar los equipos de héroes, tal y como se hizo en la redada al escondite, creando el equipo. La comisión también es conocida por controlar a ciertos héroes individualmente para investigar y resolver casos peligrosos, como lo hicieron conmigo y el novato Aux. Además, controlaban a otros héroes para realizar trabajos más oscuros, demostrando la corrupción que hay dentro de la comisión. Sé que no fui el único caso y estoy segura de ello, a pesar de que no hayan registros. Durante algún tiempo me obligaron a asesinar a cualquiera que amenazara con perturbar la paz, e incluso me ordenaron asesinar manifestantes, personas inocentes, y cualquiera que amenace con exponerlos, incluso héroes, todo con el fin de proteger la falsa imagen de los héroes enfrente de la sociedad. Desde niña soñaba con convertirme en una heroína profesional, así que por eso decidí unirme a la Agencia de Seguridad Pública o bueno la comisión, para cumplir mi sueño. Gracias a mi Kirk Rifle y el entrenamiento especial de la comisión, logré posicionarme rápidamente dentro de los mejores héroes de Japón, pero en el entrenamiento de la comisión no solo me entrenaron para combatir villanos, sino que también me enseñaron a asesinar sin remordimiento o vacilación. Eso incluía a todos y cada uno de los villanos, además de, entre muchas comillas, héroes corruptos. Realmente la comisión solo se aprovechó de mí y de mi sueño, todo con el objetivo de encubrir la realidad de la sociedad y hacer que la gente siga confiando en estas organizaciones y sus héroes de mierda. Al final, al igual que muchos otros, solamente fui un peón, que cayó en la falsedad de sus palabras. Solo fui un objeto capaz de cumplir sus ambiciones y tristemente yo creí en eso, creí en sus palabras, confié en que lo que estaba haciendo era lo correcto. Me engañé a mí misma aun cuando en lo más profundo de mi alma, si realmente se pudiera decir así, sabía que esto no estaba bien. Poco a poco esta situación empezó a afectarme, para cuando me di cuenta de la verdad, cuando acepté la realidad. Ya mis manos estaban manchadas, tardé mucho en darme cuenta, mucho en aceptar que solo era un arma para la comisión. Traté de aguantar, de buscar una salida, pero ningún ser humano puede guardarse todo para sí mismo. En este punto solo lograba verme como una asquerosa villana, una simple pieza de ajedrez en un mundo lleno de corrupción. Aquel día estaba harta de mi situación, ya no podía aguantarlo más y sé que probablemente no estaba pensando bien, pero decidí negarme a las órdenes del presidente de la comisión y sin pensarlo lo asesiné de un solo disparo. Tal vez había otras maneras, pero no estaba dispuesta a seguir aguantando más. Incluso después de haber asesinado al presidente de la comisión, el gobierno simplemente encubrió el asesinato. Y terminamos donde hoy estoy. En el Tártaros, pudriéndome en una celda, por atreverme a desafiar a un mundo podrido. Fin de narración. En la celda de la prisionera número 65, 66, 98, solo se podía oír el suave sonido del papel de un libro pasando a la siguiente página. La antigua heroína soltó un suspiro cansado, un reflejo del estado mental en el que se encontraba, cansada, agotada mentalmente y principalmente resignada. Había estado en estos últimos meses escribiendo en lo que se podría considerar su diario, era una manera de poder distraerse y de matar el tiempo en este lugar. Porque a decir verdad no había mucho que pudiera hacer además de dormir o simplemente mirar al techo como si fuera la cosa más interesante del mundo. Su celda realmente era bastante simple, paredes blancas que odiaba. Además de no tener ningún tipo de ventana por donde entrara la luz del sol, lo cual la estaba agobiando. Lo único que la mantenía al tanto de la hora era un reloj digital clavado en la pared de la derecha. Justo del otro lado estaba su cama donde estaba sentada en estos momentos escribiendo. Había un baño y un lavamanos en una de las esquinas de la celda, y eso era todo. La bicolor tenía una expresión calmada mientras pasaba a la siguiente página de su diario. El lápiz que tenía en su mano empezó a deslizarse suavemente por la hoja, dejando pequeños trozos de grafito al escribir algunos garabatos. Al mismo tiempo su mente deambulaba por algunas memorias del pasado, antes de terminar en el Tártaros.
Había tantas cosas cotidianas que extrañaba hacer, cosas tan simples como pasear por un parque o simplemente mirar por la ventana con una taza de café en mano. Hábitos simplemente humanos que en el Tártaros no podía hacer, por más que quisiera. Ahora esta era su realidad y al menos que pase un milagro, ella solo puede esperar a pudrirse el resto de su vida aquí. Condenada a pagar por el pecado de haber visto la verdad en esta sociedad corrupta. Por haber perdido la esperanza en ver al menos una vez a un verdadero héroe, uno que verdaderamente viera más allá de los tonos blancos y negros, alguien que verdaderamente sepa que este mundo no tiene solo dos colores, sino que también tiene tonos grises. A este punto ya no esperaba a que algún héroe que la salvara. Directamente esperaba que la muerte viniera a tocar su puerta. El sonido de su puerta abriéndose captó la atención de la mujer y al fijar su vista solo vio a una de las tantas guardias de turno dejándole algo de comer. Es hora del desayuno, señorita Nagant, espero que tenga un buen día. Esa fue la respuesta sencilla de la guardia, que dejó un bento con un vaso de agua en el suelo antes de retirarse y volver a cerrar la puerta de su celda. Al menos le agradó que esa guardia solo fuera a lo que vino a hacer, y no intentará menospreciarla, por lo que hizo. Su día a día, era monótono, aburrido y aunque no hiciera absolutamente nada, sentía como a cada momento, a cada segundo su estado psicológico se iba pudriendo cada vez más. Aunque pareciera ridículo, la soledad que pasaba en la celda la estaba agobiando a un punto que podría caer en la locura. Pero de alguna manera aún se mantenía cuerda. ¿Pero por qué? ¿Por qué aún se podía mantener mentalmente estable en una situación que parecía diseñada para deteriorar su estado mental más de lo que ya lo estaba? Naturalmente, uno pensaría que es por voluntad propia, pero ese no era el caso de Kaina. Cada noche al cerrar los ojos, como si fuera un tipo de castigo, tenía pesadillas que no la dejaban en paz. Un reflejo, una sombra que la atormentaba cada noche en cada momento en el que intentaba descansar. Diferentes escenarios, diferentes momentos se dibujaban en su mente, recordándole cada vida que arrebató. Cada persona que asesinó sin compasión ni remordimiento. Una verdad que la carcome sin piedad o descanso, que la hacía creer que todo este tiempo solo fue un arma de un solo uso, que una vez que pensara diferente, solo sería descartada como un juguete roto o terminaría en la calle como un perro. Tristemente eso pasó en verdad, solo fue la sicaria del gobierno, hasta que perdió utilidad. Siempre fue un objeto de un solo uso, ese fue su único valor, y la lástima haber pensado que alguna vez tuvo algún otro valor. Ella lo sabía pero se negó a aceptarlo, y ahora no tiene a nadie en quien confiar y tampoco tiene un valor. Kaina se volvió a sentar en la cama ahora con el bento y el vaso de agua a un lado de su cama, y su diario tirado a un lado. Tomó los palillos sin ganas y empezó a comer en silencio como lo haría normalmente pero... por favor, heroína Nagant, escúchame, la comisión te está ocultando la verdad. El sonido del disparo resonó en su mente con un fuerte eco, mientras una escena de ella cubierta de sangre hizo que vomitara la comida que tenía en la boca. Soltó los palillos y dejó el bento a un lado, sosteniéndose la boca con su mano derecha antes de levantarse arrastrando los pies hasta el inodoro de la celda, derrumbándose a un lado antes de vomitar lo poco que había comido. No supo cuánto tiempo estuvo allí, pero algo era seguro, este era su castigo, su tortura por cada vida que fue capaz de arrebatar, ella lo sabía y creía merecerlo. Aun cuando solo fue una víctima más, ella no podía verse así, no merecía ser llamada víctima porque no lo era, ella no creía serlo. Tiempo después Kaina estaba sentada a un costado del inodoro, mirando a la absoluta nada. Había perdido el apetito, esta había sido la cuarta vez en la semana que había terminado vomitando su comida. A este punto, preferiría dejar de comer si cada vez que da algunos bocados, algún recuerdo de un asesinato la haría vomitar. El suave zumbido del reloj digital, remarcando que ya había pasado una hora, resonó en la celda. Kaina tomó aire tratando de recuperarse, aun cuando sentía todo el cuerpo enfermo. Se apoyó en la pared para levantarse del suelo y caminó hasta su cama, se agachó para tomar el vaso con agua que había dejado ahí en el suelo, lo sostuvo entre sus manos antes de tomar un trago largo del líquido transparente. Al terminar dejó a un lado el vaso casi vacío, para luego recostarse en la cama, se sentía patética, pero de todas formas nadie podía verla así. Realmente tenía nulo contacto social con las personas de este lugar, ya que había casos donde los guardias la miraban como si la estuvieran juzgando, como si realmente tuvieran el derecho de hacerlo. Lo odiaba, mas no había nada que pudiera hacer o decir, de todas formas no le creerían, por algo es que ella estaba en el Tártaros y poniéndose en la posición de los guardias seguramente también haría lo mismo. Era lo que se merecía.
Sin darse cuenta terminó quedándose dormida por el cansancio y la fatiga. Lentamente la falta de alimento le estaba pasando factura. Pero eso no le importaba, tal vez esta vez pueda descansar al menos unos momentos, al menos esperaba tener algún sueño que no fuera una pesadilla. De repente Kaina abrió los ojos lentamente, pero algo no estaba bien. ¿Acaso estaba teniendo un recuerdo? O algo parecido, porque de alguna manera esto era diferente. Al girar la vista a un lado se vio a sí misma, más joven, que estaba sola aparentemente dando un patrullaje matutino, pero caminaba con la mirada cansada como si hubiera tenido un día largo. Parecía que era mediodía porque no había mucha gente rondando por el lugar. No terminaba de entender qué era lo que su mente le estaba mostrando, no obstante estaba agradecida de que no fuera otra pesadilla. Se quedó mirándose a sí misma, en este aparente recuerdo en forma de sueño. Hasta que su versión más joven se detuvo en un pequeño parque. Al fijarse bien vio que había un grupo de niños molestando a otros dos, donde parecía que un pequeño de 6 años con el cabello blanco intentaba defender a otro niño de su edad, de los 3 bravucones. Y de alguna manera logró escuchar el breve intercambio de palabras entre los niños. «Basta, Kacchan, no deberías intimidar a los demás», dijo sollozando al mismo tiempo que se ponía delante del niño que estaba en el suelo. «¿Y qué vas a hacer, Deku? ¿Vas a llorar como siempre?», respondió amenazante mientras generaba algunas explosiones en sus manos. ¡No! «Y yo no voy a dejar que sigas», respondió temeroso pero a la vez determinado. «¿De verdad crees que un Deku como tú podrá detenerme?». Kaina vio como su versión joven se quedaba mirando esa escena por unos momentos, antes de acercarse a los niños, cuando vio como el niño de las explosiones le dio un golpe en el estómago al otro niño peliblanco. Los regañó, pero no pudo entender mucho de lo que les había dicho a los pequeños bravucones cuando los detuvo, probablemente lo había olvidado al no considerarlo demasiado relevante. Se acercó a ver cómo su versión más joven ayudaba al pequeño peliblanco y lo regañaba por no haber llamado a algún adulto. «Niño, debiste de haber llamado a algún adulto, en vez de intentar hacerte el héroe». Su voz fue suave pero también cansada. Lo siento, y yo solamente quería ayudar». «Eso está bien, tranquilo, pero hubiera sido mejor que lo hubieras comunicado a un adulto». Bueno», dice apenado, «¿cómo te llamas, niño?» «Izuku Midoriya, señorita». Esta escena le pareció tierna a Kaina, no pudo evitar pensar en lo lindo que se veía el niño apenado. «Tienes un bonito nombre, Izuku, yo me llamo Kaina». Gracias, tu nombre también es muy bonito». Ambas Kainas sonrieron suavemente por lo tímido que era el niño. Gracias, Izuku. No hay de qué. ¿Puedo hacerle una pregunta? Claro, adelante. ¿Usted es la heroína Lady Nagant? La Kaina más joven pareció un poco sorprendida de que se haya dado cuenta, especialmente un niño tan joven, ya que aún no era muy conocida. «Oh vaya, ¿te diste cuenta? Tal vez ya tenga un pequeño fan», le dijo al pequeño Izuku con un tono algo juguetón y burlón. La Kaina mayor vio con ternura cómo el niño se sonrojaba y tartamudeaba, lo que para ella lo hizo ver aún más tierno. Vio como su versión más joven se reía suavemente antes de revolverle el cabello al pequeño Izuku. Se fijó como su yo más joven le decía algunas cosas que no pudo escuchar antes de llevar al niño con su madre y le regaló el rastreador de su ojo izquierdo, que realmente no tenía mucha utilidad además de servir como un comunicador, pues en la mayoría del tiempo solo estaba como decoración. Seguramente ese día notificó que dieran de baja la línea de ese rastreador. Antes de irse escuchó unas simples palabras que a la joven Kaina la hizo sonreír suavemente, pero a la mayor le afectó de una manera más emocional. «Gracias por ser mi heroína hoy, Nagant Nian».